Y vamos a iniciar en el libro de Efesios, en su capítulo 1. La última vez que estuve predicando, yo hace un tiempecito atrás sentí del Señor el exponer su palabra, el libro de Efesios, versículo por versículo, palabra por palabra. Y inicié hace una vez pasada comenzando y predicando en el versículo del 3 al 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ese fue el nombre del sermón de aquella vez. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y el Señor todavía en su misericordia me permite estar vivo y estar de pie para poder continuar con la predicación de su palabra. Hoy voy a continuar con la parte número 2. Van a seguir algunas partes. Vamos a pasar, cada vez que tenga la oportunidad, voy a pasar por el libro de Efesios, versículo por versículo, para la edificación del pueblo de Dios, amado hermano. Y que podamos ser edificados cada uno. Amén. Entonces vamos a leer para darle respeto a la palabra de Dios, al contexto completo. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 14. Pero solamente la atención de hoy la vamos a enfocar en del 7 al 10. Amén. Vamos a leer entonces. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vamos a comenzar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Wow! Gloria a Dios. Amados hermanos, ayúdenme a orar, oremos en este día. Oh Padre Santo, Señor, hemos orado ya. Yo sé que el hermano Alfonso oró, pero yo sé que necesitamos más oración, amados hermanos. Necesitamos más y más. La oración no pesa. ¿Cuánto creen que la oración pesa? ¿Cuánto creen que ella no pesa? Necesitamos oración, amados hermanos. Por tanto, oremos, por favor. Señor, Dios todopoderoso, Padre bueno. Señor, venimos aquí. Y aquí, Señor, la gracia que tú me has otorgado, Señor. El favor que tú me has otorgado por medio del pastor Alfonso, Señor, para predicar tu palabra en este día, Señor. Confiando, Señor, de que yo puedo también tener palabra para edificar a su pueblo, Señor. Permite, Señor, que yo pueda edificar a este pueblo, Señor, en este día, Señor, y que la obra crezca en esta ciudad, que la obra crezca en este lugar aquí, Señor. Que podamos, Señor, predicar tu palabra y que los pecadores sean salvos, Señor, los enfermos sean sanados, Señor, y haya arrepentimiento genuino y sobre todo, Señor, avivamiento, que haya avivamiento en esta ciudad, comenzando por los que estamos aquí, Señor, hoy en este auditorio, Señor, y los que nos están viendo desde la casa, en las redes sociales, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, todopoderoso, Señor, porque todo lo que hacemos, Señor, según tu palabra es para la alabanza de la gloria de la gracia tuya, Señor. En el nombre de Jesús oramos.
Amén y amén, amados hermanos. Puede tomar asiento. Puede tomar asiento. Amados hermanos, en un tiempo como estos, tiempo de conflictos y caos social, tiempo donde se está trabajando duro para poder redefinir conceptos básicos, torciendo los fundamentos. Este es un tiempo peligroso, amados hermanos, donde se está trabajando arduamente e intencionalmente para redefinir los conceptos que han formado nuestra sociedad, amados hermanos. Están torciendo, es como que están minando los fundamentos de nuestra sociedad, los fundamentos, las bases cristianas, las quieren minar y las quieren reventar, amados hermanos. Donde filosofías de este mundo están tan fuertes que muchos hasta caen por sus presiones, amados hermanos. Muchos caen por sus presiones. Y en el mismo mundo donde moran estas filosofías, fíjese, amados hermanos, en el mismo mundo donde moran estas filosofías de hombres, filosofías del diablo, también hay un pueblo que mora en este mundo. Un pueblo que cree en un Dios todopoderoso. Un pueblo que ha creído en un Dios que vino aquí a la tierra, que murió en una cruz, resucitó al tercer día y comenzó a dar salvación a pecadores, amados hermanos. Y por ende ese pueblo tiene que batallar con estas corrientes del diablo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que sabiendo nuestra identidad en Cristo, amados hermanos. Mientras más conocemos quiénes somos, podremos nosotros repeler cualquier ideología que el mundo, que el diablo, que cualquier sistema nos quiera imponer a nosotros, amados hermanos. Mientras más conozcamos nuestra identidad en Cristo Jesús, amados hermanos, nada nos va a poder apartar de nuestro Señor. Nada nos apartará de nuestro Señor. Yo le voy a decir algo. El Señor dijo que somos sus ovejas y sus ovejas no se van a apartar de Él. Nadie se la va a arrebatar de la mano, amado hermano. Nadie se la va a arrebatar. Y yo creo que esas ovejas son las que lo conocen al pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Oiga esto, mis ovejas oyen mi voz. Y como oyen su voz, no van a seguir a nadie más. No es cualquier pastor que va a entrar a silbar en ese rebaño y las ovejas se van a mover. No es cualquier pastor silbando filosofías del diablo en este mundo que va a hacer que la iglesia comience a escuchar esa filosofía, sino la voz del pastor. La voz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Por tal razón, mientras más conozcamos nuestra identidad en Cristo, mayor será nuestro fundamento, mayor será nuestra alabanza, mayor será nuestra devoción, mayor será el tiempo que pasemos con Él y más grande, más profunda será nuestro compromiso para predicar su palabra. Entonces, hago una pregunta. Si a nosotros se nos pidiera que diéramos una descripción de qué es un creyente, ¿qué es un cristiano? Si a nosotros se nos pidiera una descripción, ¿cuáles serían las posibles respuestas que le diéramos nosotros? Pregúntese. Si salimos a la calle y le preguntamos a usted, y le preguntan a usted, ¿para usted qué es un cristiano? ¿Qué respuesta le puede dar usted? Si hay una persona que genuinamente quiere saber qué es un cristiano, ¿qué tú y yo le pudiéramos decir a esa persona? O aún más, si tú eres esa persona que genuinamente quiere aprender de corazón qué es lo que envuelve ser un cristiano, ¿te gustaría saber esa respuesta por medio de las páginas del horóscopo? ¿Te gustaría saber esa respuesta por medio de marchas LGBT? ¿O crees que hay una fuente mucho mejor que puede responder esa pregunta, amados hermanos? ¿Crees que hay una fuente mucho mejor, una fuente profunda, una fuente de agua limpia que tiene tal descripción de qué es lo que es un cristiano? Amados hermanos, yo doy gloria a Dios. Óigame, yo doy gloria a Dios porque sí la hay. Sí la hay. Hay una fuente poderosa, una fuente pura, una fuente que dice qué es un cristiano, amados hermanos. ¿Qué es un creyente? Amados hermanos, lo que acabamos de leer es uno de los tesoros más grandes, uno de los tesoros más poderosos que hay en la Escritura, amados hermanos, uno de los tesoros más gloriosos que hay en la Biblia, que jamás haya sido revelado a la humanidad. Lo que acabamos de leer ahora mismo, amados hermanos, es uno de los tesoros más grandes. Hay un predicador que dice que normalmente cuando se le pregunta a uno
acerca de la teología cristiana, normalmente uno siempre tiende a, en este caso, si le habla a uno de teología sistemática, una persona, una gente que normalmente sabe la palabra, lo primero que va a buscar es el libro de Romanos, por el contenido tan organizado que tiene. Pero este predicador dice que este libro, y justamente del capítulo 1 al capítulo 3, contiene la exaltación, la definición más gloriosa del plan de Dios. Wow, amado hermano, que comienza de una vez diciendo el plan de Dios desde la eternidad, amados hermanos, desde antes que se formara el mundo, desde antes que todo existiera, y ya está hablando también de la consumación del tiempo ahí mismo. Wow. Y lo acabamos de leer, amados hermanos, hoy. Amados hermanos, este es uno de los tesoros más grandes que el pueblo de Dios puede tener, en donde Dios, por su gran amor a su pueblo escogido, su pueblo elegido, le permitió entender este tesoro que se lo dio a un hombre que antes perseguía a la iglesia, se lo dio a un hombre que aborrecía a cualquiera que adoraba, a este que había resucitado, a este que dijo que era el Mesías, como cantamos, Jesús el Mesías, nombré sobre todo. Esta revelación Dios se la dio a este hombre, amados hermanos, para el beneficio del pueblo de Éfeso, para el beneficio de todos aquellos creyentes que estaban en aquel lugar, tanto como para el beneficio de usted, amada hermana Helia, que está aquí sentada, hermano Walter, de cada uno de nosotros que estamos aquí en esta tarde. Fue para el beneficio de cada uno de nosotros, de nuestra alma, que el Señor le reveló esta palabra a este hombre. Wow, amados hermanos. Hay un predicador que dice lo siguiente, que después de entender lo que encierra esta porción, deberíamos maravillarnos, asombrarnos cada vez que vemos a un cristiano en la calle. ¿Sabe por qué? Por los beneficios tan gloriosos que el apóstol Pablo describe, que Dios le reveló, que Dios ha dado a su pueblo. Este predicador le dice que si tú ves un cristiano, después, o sea, si tú entiendes esto, cuando tú ves un cristiano dice, wow, tú cristiano, es que algo glorioso, amados hermanos, es algo tan glorioso, algo tan grande ver una persona que ha puesto su confianza en Jesucristo, que ha sido lavado, que ha sido redimido por el Señor. Que cuando usted ve a un cristiano en la calle diga, wow, tú eres cristiano, es asombro que debe dar en nuestro corazón. Asombro tiene que dar. Wow, amados hermanos. Wow, un cristiano. Mira. ¿Qué sucede cuando usted ve algo interesante? Algo que no acostumbra a ver todo el tiempo. Normalmente cuando yo ando viajando de aquí para Edmonton o de Edmonton para acá y vamos manejando y vemos un venado, la niña, mira papi, mira, un venado. ¿No lo hacen ustedes cuando ven un venado? Tal vez le dicen a sus hijos, o algo de ustedes no lo hace, porque se asombra, es algo como grandioso que no se acostumbra a ver todo el tiempo. Y amado hermano, el deseo, mi intención, yo quiero persuadirle, no yo, el Espíritu Santo, yo quiero por medio del Espíritu Santo persuadirle a que usted vea a un cristiano como algo grandioso. Que usted vea a un cristiano, aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, como algo tan glorioso, algo tan grande, que cuando vea, mira un cristiano. Porque debe movernos, amados hermanos, por las bendiciones tan grandiosas que el apóstol Pablo dice que Dios ha dado a su pueblo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Wow! Y ese es el objetivo, amados hermanos. Si yo me paré aquí hoy, es porque sentí del Señor que este es el objetivo de mi participación en esta tarde. Es que si hay algo que yo pueda aportar a esta iglesia, aparte de tocar un instrumento, es de que puedan apreciar, mientras esta palabra esté en el aire, la grandeza de las bendiciones que Dios ha dado a su pueblo. Ha dado y dará a su pueblo. Algo que ella dio y todavía se sigue dando y todavía se dará. Es como dicen algunos teólogos, el aquí y el todavía no. El aquí y el todavía no. Esas bendiciones que ya se han dado y también se darán. Wow. Amados hermanos, entonces, de manera de recapitulación, la última vez que prediqué, yo cubrí los versículos del 3 al 6 y podemos ver cómo Pablo comienza alabando a Dios por las bendiciones que Él ha dado a su pueblo. Esas bendiciones no fueron improvisadas. Dios no anda improvisando, amados hermanos. ¿Cuánto dan gloria a ese Dios? ¿Cuántos se regocijan en saber que no es un Dios que anda improvisando por ahí? No es un Dios que, como le pasa a veces a uno, los músicos, yo me acuerdo en Dominicana, que de repente se paraba una hermana, venga los músicos, síganme, los músicos tienen que improvisar ahí, de repente inventar algo. Dios no anda inventando, amados hermanos.
Dios no anda improvisando. ¿Cuánto dan gloria a ese Dios que todo lo tuvo planeado desde antes de que el mundo fuese creado? Y eso es lo que está diciendo Pablo al principio. Eso fue lo que predicamos la vez pasada. Si usted tiene alguna pregunta, yo creo de que están en las redes de sus sermones y pueda pasar por allá. De que las bendiciones de Dios no fueron preparadas al azar. Más bien Dios el Padre la había preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros nos deleitáramos en ellas y para que Dios fuera glorificado. Porque todo lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y recuerde que dije que si no está procurando andar en santidad, hay un problema grave. Hay un problema bien grave, un problema serio, porque entonces usted no se está manejando conforme al propósito de Dios. Ese propósito que Él se trazó desde antes de la fundación del mundo, de que andáramos en santidad delante de Él. Estamos recapitulando lo que tocamos la vez pasada. Amén, amados hermanos. Y si piensa que usted va a llegar a la gloria por solamente ocupar un asiento, yo hablo bien claro, amados hermanos, y quiero ser bien claro. Si la iglesia va a crecer, tiene que crecer con la palabra clara. Y si usted cree que va a llegar a la gloria y viviendo una vida como le da su gana, el día que usted crea que va a llegar a la gloria se va a topar con una verdad bien espeluznante. Y se va a topar con aquel Señor que dijo que iba a hacer en Mateo capítulo 7 algo bien espeluznante con aquellos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre vinimos aquí, nos sentamos en el púlpito, predicamos aquí, en tu nombre nos sentamos, en tu nombre cantamos las alabanzas, en tu nombre vimos muchos sermones por medio de la internet. Y Él le va a decir, apartados de mí, yo no los conocí, malditos. Ahí será el lloro y crujir de dientes, como dice la Biblia. La otra parte que tocamos fue que Dios nos escogió para formar una familia. Y por tanto somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y que Dios está formando el carácter de nosotros todos los días. Por medio de su providencia, Él puede causar que cualquier cosa que nos pase a nosotros es para que formemos el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que dice el libro de Romanos capítulo 8. Eso es lo que dice el Romanos capítulo 8. Porque todas las cosas obran para bien para aquellos que conforme al propósito de Dios, oiga, conforme al propósito de Dios son llamados. Y que todo eso Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo para darse la gloria a Él mismo. Wow, amado hermano, Dios es bueno. Fue para darse la gloria a Él mismo. Por el puro afecto de su voluntad, por amor a sí mismo, tuvo misericordia de millares. Dios tuvo misericordia de miles, de millares, amados hermanos. Salvándolo por pura gracia. Por pura gracia, amados hermanos, Jesucristo salvando. No es porque tú hayas hecho algo. Y te voy a decir algo, no es porque tú eres la crema nata de la bondad, como dije la otra vez. No es porque tú tengas algo mejor que el vecino. No es porque tú naciste en un país tal vez donde hay mucho fuego y tal vez aquí son medio frío. No es por eso. Es por pura gracia de Dios. Y que no hay nada que nosotros hagamos para merecer la gracia de Dios. No importa cuánto tú ayunes, y lo digo claro, y algo que lo practicamos nosotros, pero no importa cuánto tú estés ayunando, nada de eso va a impresionar a Dios para salvarte. Que si tú lo haces porque ya Dios te salvó, que si tú lo haces porque Dios te ha libertado de la garra del pecado, de la condenación y del infierno, y por tanto tú quieres agradarle a Él. Tú le buscas en oración, tú lees su palabra, eres movido a ayunar para buscar el rostro de Él. Están calladitos los hermanos, gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Está como callados los hermanos, ¿qué pasó? Y todo eso, amados hermanos, lo hizo posible por medio de el único medio. Hay un solo medio legítimo por el cual Dios anda salvando pecadores. Hay el único medio que es legítimo. Cualquier otra cosa está ilegítimo. Y el único medio legítimo que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo para salvar pecadores. Y no es por cuánta cantidad de dinero yo pueda dar. No es por cualquier indulgencia que se vendió en el catolicismo. No es por cualquier sentimiento de hacer las cosas buenas.
para que me pese mucho más que las cosas malas que yo hago. No es por asunto de karma, para que las obras buenas mías pesen mucho más que las obras malas que yo tengo. No es por medio de las obras como enseña el catolicismo, pero tampoco por medio de ciertas obras, y lo voy a decir claro, y puede que sea una bomba, pero tampoco por medio de ciertas obras que muchas iglesias evangélicas han estado enseñando por medio de muchas décadas. No es por medio de eso, amado hermano. El único medio por el cual Dios legítimamente dijo que iba a salvar pecadores fue por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que vino, que murió, resucitó y anda otorgando perdón a pecadores, amados hermanos. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Jesucristo es el único medio legítimo por el cual Dios, como dice su palabra, más adelante lo vamos a ver, se le pegó la gana de salvar pecadores. Por el puro afecto de su voluntad. Eso fue lo que le dio la gana. Y nadie le puede discutir a Dios. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él para que él tenga que devolverle? Dios hace la cosa porque para Él, por Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, amados hermanos. Oh santo Dios. Y aquí vamos a comenzar a lo que nos concierne hoy, amados hermanos. Entonces aquí vamos a comenzar versículos 6 y 7. Dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vuelvo a leer, versículos 6 y 7. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que recapitulamos, Él lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pablo menciona que por medio del amado tuvimos redención. Sabemos quién es el amado ya, ¿verdad? Todos sabemos quién es el amado. ¿Quién no sabe quién es el amado? ¿Quién sabe quién es el amado? ¿Quiénes aman al amado? ¿Quiénes han sido redimidos por el amado? ¿Y cómo así redención entonces? ¿Cómo así redención? Amado hermano, esta palabra que Pablo usa aquí proviene del griego que se llama apolutrosis. Apolutrosis. En los tiempos de Pablo, esta era la combinación de dos palabras para dar la idea de algo. Esta era la combinación de dos palabras griegas, digamos una palabra compuesta, apolutrosis, que eran utilizadas para dar la idea de algo. Estas palabras son apo y lutrón. Apo, lutrón. La palabra apo, la primera, da la idea de que algo es alejado. Por ejemplo, la palabra compuesta del último libro que tenemos del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Un ejemplo, Apocalipsis, que quiere decir un velo que es alejado y por ende se puede ver. Y ahí viene la palabra revelación. Alejar, ese significa la palabra apo, alejar, mover, away from, como dicen en inglés. Away from, esa es la palabra apo. Y la segunda palabra, lutrón, da la idea de que algo es aflojado, suelto, algo que estaba atado y ya no lo está. Y en ese uso de la palabra, Pablo la aplica, amados hermanos. Pablo la aplica para hablar de lo que Dios ha hecho con sus elegidos, con su pueblo redimido, amado hermano. Es como un animal en el bosque, ese animal que va de repente, ese animal salvaje que va en el bosque y de repente es atrapado por un grillete. ¿Han visto ustedes esos animales que los cazan? Hay un grillete, algo así abierto y de repente ese animal pasa y ese grillete lo agarra y ese animal no se puede soltar. Y por más que se mueva, por más cualquier cosa que haga, ese animal no se puede soltar. Y ese grillete, cuando cierra, le perfora hasta la pata. Y a causa del derrame de esa sangre, el animal puede morir.
Muchos animales mueren porque se desangran con esas trampas. Y el animal no puede hacer nada a menos de que venga alguien y afloje y lo deje ir. A menos que alguien venga y lo suelte, afloje esa trampa y lo deje ir. Amados hermanos, y esto fue lo que Dios hizo con nosotros, amados hermanos. A Él yo le doy la gloria, a Él le doy la alabanza, porque nosotros estábamos atrapados bajo el grillete del pecado y no había nada que tú y que yo pudiéramos hacer para librarnos de ese grillete. No hay nada, mi amado hermano, que por más que quieras hacer cualquier cosa, te ibas a librar de ese grillete. Y a causa de esa herida, a causa de ese desangramiento por ese grillete, hay muerte. Hay muerte, amados hermanos. Y como ese animal del ejemplo, así estamos tú y yo. Estamos tú y yo atrapados por el problema tan grave del pecado, por esa trampa, esa atadura, esas garras, esos dientes del pecado que nos tenían atados y nos tenían a nosotros presos. Pero vino uno que nos vio en esa agonía y tuvo compasión y la aflojó. Ese grillete que tú y yo no podíamos aflojar, vino alguien y aflojó ese grillete por mí. Y nos alejó de esa trampa. Redención. Redención, amados hermanos. Y esa idea que transmite esa palabra, Pablo supo cómo usarla, amados hermanos, al describir nuestra condición de agonía. Y para él, posiblemente usted dirá, pero qué agonizando estaba yo. ¿Qué problema tenía yo? Me estaba deleitando. Mi esposa predicó ayer en la iglesia. Yo recuerdo que ella dijo que yo no sentía nada. Yo me sentía muy bien. Yo me estaba gozando en el pecado. ¿Eso no fue lo que tú dijiste, mi amor? Que nos estábamos gozando en el pecado. ¿Usted se estaba doliendo en el pecado cuando estaba revolcándose en él? ¿Usted se dolía? ¿O lo disfrutaba? Pero espiritualmente nuestro espíritu, amado hermano, en agonía, en muerte. Y no era de que estábamos agonizando casi para morir. El mismo libro de Efesios, vamos a pasar por ahí un día de esto. En el capítulo 2 dice que estando muertos en delitos y pecados, Dios tuvo misericordia y nos dio vida. Estábamos muertos, amados hermanos. Estábamos muertos. Y esa es la idea que Pablo transmite aquí. Y de ahí surgieron un montón de palabras. Por cierto, también se utilizó para los esclavos, amados hermanos. Jesucristo vino y se nos atravesó en el camino. Yo me acuerdo una palabra que el hermano Albalina utilizó una vez y se me ha quedado. Cuando uno utiliza esa palabra, de que este hermano es piedra de tropiezo para otro. Cristo fue piedra de tropiezo para mi pecado. Y se me atravesó y me dio vida y me salvó. Le doy gloria a Él, amado hermano, porque yo no andaba buscándolo. Él se me atravesó. Él fue esa piedra para que yo me cayera en Él. Eso fue lo que le hizo Pablo. Fue piedra de tropiezo y tumbó a Pablo. Algunos dicen que estaba en un caballo a pie. No sé, Él lo tumbó. Él fue piedra de tropiezo. Se le metió en el medio a Pablo y lo salvó, amados hermanos. A Él le doy la gloria. A Él damos la alabanza por los siglos de los siglos. Ese Señor es grande. Ese Señor no hay nadie que pueda decirle a usted, haga lo que tú quieras. Amado hermano, y voy a decir algo. Yo sé que aquí tal vez no hay hermanos que creen en eso, pero por si acaso hay un hermano que me mira por aquí. Hermano, si tú andas dándole orden a Dios, arrepiéntate. Si tú le das órdenes a Dios de decretar y declarar para que Dios haga algo por ti, arrepiéntete. Porque Dios no es muchacho, como decimos en Dominicana. Dios no es niño, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él para que Él tenga que devolverle? ¿Quién le prestó a Dios para que yo tenga que pagarle para atrás? De por cierto, el libro de Romanos en su capítulo 3, creo que Pablo habla ahí de una deuda. Porque si yo hago algo, no es gracia, es un salario. Por tanto, hay que pagármelo. No fue que tú hiciste algo para que yo tenga que pagarte algo a ti. Dios tuvo pura misericordia. Y aunque tú te estabas deleitando en el mundo, aunque te estabas deleitando en las cosas de esta tierra, estas cosas pasajeras, estas cosas perecederas que están reservadas para el fuego, como dice el segundo Apocalipsis, segunda de Pedro.
aunque tú te deleitabas en esas cosas, el Señor te ve a ti como un animal en el bosque, atrapado por un grillete, agonizando, y tuvo misericordia de ti. Tuvo misericordia de ti. Tuvo misericordia de ti. Oh, bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿sabe qué? Dice aquí que vamos a leer el versículo 6. Versículo 7, perdón. En quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. Oh Señor. Todo eso fue por medio de su sangre, amados hermanos. Oh, bendita la sangre. Como dice ese dicho, sangre que me da la paz. Esa canción, perdón. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Wow, se me trancó el dedo hasta de la... Santo Dios. Hermano, esta palabra también fue aplicada para el acto de comprar un esclavo que estaba bajo el dominio de alguien. Porque estaba bajo el dominio de alguien, apretado en el dominio de alguien, y de repente otro viene y lo compra y se afloja y se aleja del dominio de esta persona para entrar al dominio de la otra. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18, amados hermanos. Oiga lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Siendo libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. En pocas palabras, tú saliste del dominio del pecado para entrar al dominio de alguien mucho más grande que el pecado. Para el dominio de nuestro Señor Jesucristo, quien te redimió, quien compró tu vida con sangre. A Él sea la gloria, amados hermanos. Anteriormente en el dominio del pecado, pero ahora por la gracia de Dios, en el dominio de la justicia estamos. ¿Quién está en el dominio de la justicia en esta tarde? ¿Quién cree que está en ese dominio de la justicia? ¿Quién cree que ya no vive más en el dominio del pecado? Están calladitos, amado hermano. Oh, santo. Se me olvidaba que tú en una iglesia pentecostal. ¿Quién vive? A su nombre. Alabado sea Dios. Alabado sea Cristo, amados hermanos. Y aquí cabe mencionar algo. Que hay un predicador que arrojó mucha luz a mi vida en cuanto a esto de que Dios hizo todo esto conforme a su riqueza en gracia. Porque es lo que dice. Vamos a ver. Vamos al versículo 6. El 7, perdón, de nuevo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Wow, amados hermanos, según las riquezas de su gracia. Dios es bueno. Y hubo un predicador que dijo algo así, que arrojó tanta luz a mi vida cuando yo escuché eso. Y dice así, esta es la idea. Un hombre rico puede dar de sus riquezas una miseria que ni siquiera es compatible con todo lo que ese hombre posee. ¿No hemos visto eso nosotros? Gente rica. Por cierto, yo recuerdo no hace mucho, cuando, no sé si fue con el problema del coronavirus cuando inició. Este hombre, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo ahora mismo, el dueño de Amazon. Si no me equivoco, según lo que escuché, es el hombre más rico del mundo ahora mismo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y según lo que escuché, acá te leí un artículo, que este hombre,
Cuando pasó la pandemia, para dar aliento y hacer, ni siquiera, donó fue como algunos $400,000. El hombre más rico del planeta ahora mismo. La gente comenzaron a criticarlo. Ven acá, pero este hombre, el millonario más, billones de dólares, ni siquiera $1 millón llegó el hombre a dar. Ni siquiera $1 millón llegó a dar ese hombre para apoyar. Tacaño le decían. Tacaño. O sea, un hombre rico puede dar una miseria de todo lo que posee. Ahora, si este hombre da conforme a lo que él tiene, la historia es otra. ¿No cree? ¿No cree usted que si ese hombre da conforme a lo que él tiene, la historia es otra? No de su riqueza, sino conforme a lo que él tiene. La historia viene siendo otra, amado hermano. Muy distinta viene a ser esta historia. Y en ese sentido, queridos hermanos, Dios no nos da de sus riquezas. Dios no nos da de sus riquezas, amado hermano. Dios nos da conforme a su riqueza. Wow, Dios es bueno, amado hermano. Dios no nos da de su riqueza como si fuera una miliña, como dicen en dominicano, una miliña, una miseria, una migaja, sino conforme a lo que Él tiene, conforme a su riqueza, conforme a la riqueza de su gracia, amado hermano. Dios es grande, a Él sea la gloria. Wow, mi alma te adora, Jesucristo. Él es grande, Él es bueno, es conforme a lo que Él tiene. No es que Él anda dando algo, no es lo que tiene, lo que le sobra, sino de conforme a lo que Él tiene, que es grande, es eterno. Y si lo que Él da es conforme a su riqueza, esa riqueza, amado hermano, que es inmensurable, esa bendición que ha derramado sobre tu vida, amado hermano, yo creo que, y por eso yo estoy diciendo que deberíamos ver cuando salgamos a la calle, cuando tú ves un cristiano, wow, es un cristiano. Mira un cristiano, mira, porque la bendición que Dios ha dado, amado hermano, conforme a su riqueza sobre su pueblo, es demasiado grande, amado hermano. Yo le animo a que usted se glorifique a Dios y se aliente en esta palabra, que el Señor Todopoderoso ha derramado bendiciones muy grandes sobre su pueblo. Muy grandes sobre su pueblo, amado hermano. Él es grande, poderoso. Un Dios grande, poderoso, santo, eterno. Es tan grande que ni siquiera el mismo Pablo lo puede entender, como le dijimos al principio. Varias veces lo repito. Oh, profundidad de la riqueza, de la misericordia de Dios, cuán insondable. Pablo no puede entender este Dios tan grande. Y este Dios da conforme a su misericordia, conforme a la riqueza que Él tiene en su gracia, amado hermano. No es cosita pequeña que Dios anda dando. Dios anda dando una salvación, una bendición grande, amados hermanos. Aliéntate con estas palabras. Dale gloria a Dios. Regocíjate de verdad. Regocíjate de todo corazón cuando tú llegues a tu casa. Cuando tengas el tiempo de acercarte a Dios. Cuando vengas aquí, cuando vengas el próximo jueves. Te animo, conéctate en el discipulado. ¿Cuándo, hermano? Hermano, conéctese. Que esto le mueva a usted a conectarse todo el tiempo. O sea que usted esté buscando, preguntándole al pastor cuándo hay un estudio, por cierto. En vez del pastor y mandarle invitación a usted pregúntele, pastor, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Me quiero reunir, quiero estar con el pueblo de Dios. Yo quiero acercarme a Dios, yo quiero estar con su pueblo, porque la bendición que Él ha dado es demasiado grande que yo tengo que estar buscando de Él. Yo tengo que estar buscando de Él. Yo tengo que estar congregándome en la iglesia. Yo tengo que estar en los cultos. Yo tengo que estar en el discipulado. Yo tengo que estar en la célula, amado hermano. Yo tengo que invitar amigos. Tengo que hablar de Jesucristo, porque lo que Él ha dado es demasiado grande. Conforme a su riqueza, es conforme a su riqueza en gloria, y es demasiado grande, amado hermano. Usted, le digo una cosa, recuerde, asómbrese cuando ve un cristiano. Y por tal razón, amado hermano, por tal razón, cuando usted se asombre, véalo así, amado hermano. Lo que Pablo está diciendo es algo demasiado grande que debe causar asombro en nosotros cuando vemos a una persona que se llama, dice ser cristiana, amado hermano, a menos que se pruebe lo contrario. Pero mientras diga que es cristiana, amado hermano, asómbrese. ¿No le daría a usted mucho gozo el ahora querer predicar el evangelio para que otras personas experimenten la bendición que usted está experimentando en Cristo Jesús? ¿Cómo comienza Pablo, amado hermano? En el versículo 3, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo.
¿Quién nos bendijo, amado hermano? Esa bendición es muy grande, es muy grande. Yo te animo, considera esta verdad que te sea movido, que cuando tú vengas aquí o vayas a Edmonton, donde sea que te postres delante de Dios y le des gloria a todo tiempo y le digas gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Porque tu misericordia es grande. Lo que tú has hecho, que es para alabanza de la gloria, de la gracia tuya, es demasiado grande, amados hermanos. ¿No te alegra saber que esa gracia mostrada a tu vida es tan grandiosa? Así como el que la mostró a tu vida. Esa gracia, esa misericordia, esa bendición es tan gloriosa, tan grande, así como aquel que la dio. Mi alma te adora, Jesucristo es tan gloriosa, tan grande como aquel que la dio. Considera eso, vive en eso, regocíjate en eso. Que no importa, amado hermano, la tribulación que vengan. Yo tengo una postura diferente. Yo creo que vienen cosas fuertes y nosotros las vamos a pasar. Pero que durante estas cosas que vamos a experimentar, nos regocijemos y nos alegremos, porque la bendición de Dios es demasiado grande, que vamos a sobrepasar cualquier cosa y nada nos arrebatará de la mano de Él. Y aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amado hermano, eso lo entendieron bien aquellos cristianos del primer siglo, amado hermano. Y no le importaba, a esa gente no le importaba que lo amarraran de 4 esquinas en un caballo y lo estiraran y lo despedazaran. No le importaba que lo degollaran, no le importaba que lo asesinaran. Ellos sabían que la bendición que habían recibido de parte de Dios es demasiado grande, conforme a la riqueza de aquel que la anda dando. Señor, tú eres bueno. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi alma te adora, Jesucristo, mi alma te adora. Ya van entendiendo, amado hermano, lo que me refiero al principio, que deberíamos asombrarnos cuando vemos a un cristiano en la calle. Ese es el deseo de mi corazón, amado hermano, que usted pueda entender su identidad en Cristo. Lo que le dije al principio, que no se deje engañar por filosofía del diablo. No se deje engañar por cualquier cosa. Conozca la identidad que usted tiene en Cristo, la bendición tan grande que Dios ha derramado sobre su vida, lo que Dios ha hecho, ese plan que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo, para que usted viva en ese plan. Más adelante vamos a ver un día de esto, óyeme, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 del mismo libro de Efesios, en su versículo 10, obra que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Él la preparó de antemano. Gloria a Dios, mi alma te adora, Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es la bendición gloriosa de Dios en persona, hermano, en esa persona. ¿Y sabe qué? Esa bendición tan gloriosa, y lo vuelvo a recapitular. Ok, que deberíamos de asombrarnos, wow, un cristiano, pero esa bendición no es por la persona que ha sido bendecida, no es por causa de esa persona, no es por causa tuya, lo repito siempre, no es por causa tuya, no es porque tú eres bueno, no es porque tú eres mejor que nadie, es porque Dios ha tenido pura misericordia, por puro afecto, por pura gracia, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos, amados hermanos. Es tan grande esa gracia que dice el versículo 8, que no solo hizo abundar. Oiga lo que dice el versículo 8. Es tan grande esa gracia, esa bendición de Dios. Es tan grande que no solamente hizo abundar sobre nosotros inteligencia y sabiduría, es que la hizo sobreabundar, amado hermano. Fue que rebosó esa copa, fue que ese vaso, no fue que le echó un poquito de agua y se quedó ahí, fue que lo rebosó, amado hermano. De tan grande que es la bendición, de tan grande que es la riqueza de Dios, que Él dio conforme a su riqueza, amado hermano. Dice que sobreabundó sobre nosotros, sobreabundó, hizo sobreabundar. Vamos a leer versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a leer del 8 al 10. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amados hermanos, toda persona que no conoce a Dios, toda persona no regenerada, tiene cierto grado, tiene sabiduría, tiene inteligencia. ¿O lo duda? ¿Lo pone en duda usted? Que toda persona no regenerada por Dios, toda persona que no es creyente tiene sabiduría e inteligencia, dada por Dios mismo. Dada por Dios mismo, tiene. De por cierto, por eso es que el evangelio hace efecto. Por eso es que Pablo anda acusando la conciencia del hombre en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Porque sabiendo, es que no tienen excusa. No hay excusa para nadie. Todo hombre, en Cristo o sin Cristo, tiene cierto grado de inteligencia y sabiduría para discernir ciertas verdades hasta un punto. Hay un límite. Y aquí no me pasas. Hasta un límite, amados hermanos. Pero ese conocimiento que está hablando Pablo aquí no es aquel conocimiento que el mundo tiene. No es ese conocimiento limitado, parcial, amados hermanos. Amados hermanos, hay verdades bíblicas que personas no regeneradas pueden leerla y ellos solamente entienden la parte intelectual de lo que leyeron. Hay verdades bíblicas, lo repito de nuevo, hay verdades bíblicas que personas no regeneradas, o sea, no creyentes, la leen y si entienden, pueden entender solamente lo intelectual de eso. O como dicen por ahí, por eso es que muchos hablan de Jesús, que es un moralista, que estaba enseñando solamente principios básicos para vivir la vida. Por eso es que no entienden, porque solamente entienden lo intelectual. Por eso cuando se acercan a leer y hablan de Jesús como el gran maestro que enseñó de cómo vivir bien, citan un ejemplo lo que nuestro Señor predicó en el Sermón del Monte de Mateo 5 a Mateo 7. Y lo que enseñan es que, bueno, el Señor Jesucristo, bueno, ni siquiera Señor, Jesucristo, Jesús, porque ni siquiera Cristo, Jesús, Él enseñó de cómo vivir una vida bien. Ama a tu prójimo, Dios es amor, todas esas cosas, y ya, amados hermanos. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué esas personas solamente tienen un conocimiento limitado y hasta ahí no pasan, de ahí no pueden pasar? ¿Sabe por qué, amado hermano? ¿Quieres saber? Es porque Dios, quien da a conocer sus misterios, ¿sabe por qué? Porque dentro de esos misterios está revelada su voluntad. Y Dios, quien da a conocer sus misterios, no le ha placido darles a entender a ellos estas cosas. Amados, Jesucristo mismo nos enseñó un ejemplo de estas cosas. Vayamos al capítulo 13 del libro de Mateo. Mateo capítulo 13. El mismo Señor nos enseñó un ejemplo de que a lo que Él quiere es revelar su verdad. Fíjese, yo no sé si esto pueda causar problemas, pero oye, el apóstol Pablo dice, no es de aquel que corre, sino de que Dios tiene misericordia. No es del que corre, es del que Dios tenga misericordia, amado hermano. Y es por algo, lógico, somos pecadores y por causa de nuestros pecados somos responsables y tenemos un gran problema, amados hermanos. Oiga lo que dice Mateo capítulo 13, versos del 10 al 11. Versos 10 y 11. Esto, vamos en el contexto, voy a entrar al contexto aquí, de lo que enseña el capítulo 13. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí, discutiendo, enseñándole por parábolas a los líderes religiosos. Y Él está explicando aquí los misterios del reino de los cielos a través de parábolas. Él está hablando aquí de los misterios, oiga, amado hermano, los misterios del reino de los cielos. Aquí hasta algunas cosas, muchas cosas escatológicas están aquí dichas.
O sea, asunto del fin, hasta asunto del fin del tiempo están aquí dichas en Mateo 13. Y él hablando con ellos, le hablaba en parábola. Y sus discípulos después le preguntaron que por qué le hablaba en parábola. Oiga lo que dice Jesucristo en el versículo del 10 al 11. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? ¿A quién? A los líderes religiosos. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amado hermano, usted está adorando un Dios tan soberano, un Dios tan grande. Lógico, aquí enseña más adelante los versículos que le siguen, porque que no creían, estaban perdidos. Pero es Dios en su soberanía, amado hermano, que si Él quiere le revela o no. Ellos están en su problema, el problema es de ellos. Así como estábamos tú y yo también en problemas, por si acaso. No te creas que tú estabas bien y yo estaba mal. El problema estábamos toditos nosotros, en pecado, de camino al infierno. En un barranco, era por un barranco de camino al infierno que íbamos tú y yo viviendo nuestra vida de pecado, y no éramos mejores que esto, que el Señor le dijo que no le iba a revelar nada. O sea, yo quiero que tú entiendas que si usted está aquí por la pura gracia de Dios, y si estás aquí hoy alabando su nombre, levantando manos, cantando salmos, cánticos, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Amados hermanos, pura misericordia. El mundo no entiende, amado hermano, el plan que Dios trazó. El mundo no entiende el plan que Dios trazó para salvar a la humanidad, y lo va a llevar a cabo, amado hermano. Ese plan que Dios se trazó de salvar pecadores desde antes de la fundación del mundo, el mundo no lo entiende, y Dios, no importa que lo entienda o no lo entienda, lo va a llevar a cabo. ¿Cuánto le dan gloria? Tú no te sientes alegre, no te sientes contento en saber que tú has sido incluido en los planes eternos de Dios. No te sientes alegre, no te dan ganas de gritar gloria a ti, Jesucristo, gloria a Dios, porque tú me incluiste por pura gracia en los designios tuyos eternos, Señor. Por pura gracia en los designios tuyos, Señor. Ah, Señor, ese misterio del evangelio que para muchos es una locura, pero para nosotros no lo es. Ay, amado hermano, para nosotros no es locura eso. Para mí es pura vida, para mí es poder, amado hermano, para mí es salvación, para mí hay redención, para mí es gloria, para mí es vida eterna, para mí es alabanza por los siglos de los siglos, para mí es algo glorioso, y para ti lo es. Ay, amado hermano, a Él sea la alabanza, gloria, honra por los siglos de los siglos, porque todo lo que Él hace, lo hace ¿para qué? Como titulamos esta serie, para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, es para complacerse a Dios mismo que lo hace. Amados hermanos, y todo eso lo hizo porque a Él le agradaba hacerlo. Todo lo hizo porque a Él le agradaba hacerlo, amados hermanos. Y ese es el significado que dice aquí, beneplácito. Y todo lo que ha podido revelar Dios a su pueblo, ese plan de que todas las cosas serán consumadas en el Señor, todo eso se lo propuso Dios mismo en consumar la historia toda en Jesucristo, porque le plació. A Dios se le antojó. A Dios le dio la gana. ¿Y quién eres tú para cuestionar a Dios? Al revés, dale gloria a Dios que te incluyó a ti, que te metió en el medio. Tuvo misericordia. Tuvo misericordia, hermano. Versículos del 9 al 10. Versos del 9 al 10. Y vamos a avanzar, hermanos. Dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amados hermanos, cuando llegue el tiempo designado por Dios, como dice aquí,
en la dispensación del tiempo, cuando llegue ese tiempo establecido por Dios, ese tiempo que ladrones, estafadores, falsos maestros quieren descifrar o quieren predecir o quieren dar fecha. Aprovecho algún paréntesis. Cuando usted escucha a una gente por ahí, yo hasta me atrevo a llevarlo más lejos. Cuando usted escuchando a una gente dando cálculos que tal vez de este tiempo a este tiempo puede llegar Jesucristo, tenga cuidado. Cuando llegue el día, el tiempo designado por Dios, todo, absolutamente todo, y cuando me refiero a todo, no estoy dejando nada afuera. No hay nada que se quede afuera, amado hermano. Es todo. Todo, absolutamente todo, será consumado en Cristo. Todo. Y esa palabra consumada, amados hermanos, en la consumación, dice aquí, es la misma que nosotros utilizamos para poder hablar de la legitimidad de un matrimonio. Es la misma palabra que utilizamos nosotros, ¿o no? Para poder hablar de la legitimidad de un matrimonio en donde un hombre se vuelve uno con una mujer por medio de esos actos que Dios mismo ha preparado para nosotros. Y aquí Pablo está diciendo que todo se hará uno y terminará con Cristo. Hermano, todo. Y no hay nada cuando digo todo, es que no hay nada, hasta lo que se me olvida, hasta lo que se me sale de la mente, queda incluido aquí. No hay nada. Lo que usted piensa, cualquier cosa que usted piense, no, pero esto tal vez puede quedarse afuera. No. Todo. Cualquier cosa que usted piense que se va a quedar afuera, está equivocado. Es todo. Todo va a ser consumado en el tiempo designado por Dios. Ese Dios, el día de la revelación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese día que tú y que yo debemos estar anhelando todo momento. Ese día que será glorioso, amado hermano, que no habrá palabras para describir aquella gloria, aquella majestad. ¿Qué tal? Bueno, que nuestros ojos la van a ver. Nuestros ojos lo van a ver eso. O estamos muertos o estamos vivos aquí. Si estamos muertos vamos a ser levantados. Y si estamos vivos lo vamos a ver, amado hermano. Esa gloria la va a ver. Y dice aquí el apóstol Pablo, porque Dios lo reveló en su plan eterno desde antes de la fundación del mundo, de que todas las cosas serán consumadas en Cristo Jesús, amado hermano. Y todo aquí te incluye a ti. ¿No le da gloria a Dios? En ese todo también tú estás dentro. Tú no te quedas fuera si estás en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, en ese todo tú estás y no te va a quedar afuera. Amado hermano, no hay palabras para describir. No hay palabras que se usen debajo del sol para describir lo que va a suceder en aquel día, amado hermano. Eso va a ser algo glorioso. Y Pablo está diciendo aquí que Dios nos ha bendecido, nos redimió y todas estas cosas las hizo, nos reveló a nosotros, hizo sobreabundar sobre nosotros la inteligencia y la sabiduría para que pudiéramos entender el plan, el propósito de Dios. Se lo reveló a Pablo y le doy gloria a Dios, amado hermano. Por eso digo, le doy gloria a Dios porque Pablo no dejó afuera esta verdad. Que a Pablo no se le chispoteó, como dicen por ahí, como decía el chavo. A Pablo no se le chispoteó esto y lo dejó por fuera, sino que lo incluyó. Hermano, aquel día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Lady, yo le animo, amados hermanos, vayamos al libro de Filipenses capítulo 2. Y yo quiero que todos unánimes, pongámonos de pie, por favor. Todos unánimes. Libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 10. Comencemos a leer. Sí, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, unánime puede leer el pasaje, por favor.
Yo no voy a leer. Amén, Señor. 2 del 9 al 10. Iglesia, en unánime, cuando estén listos pueden orar.